Cadem Consultores presenta Cómo evitar riesgos reales de incurrir en el lavado de dinero, defraudación y discrepancia fiscal, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. Cadem Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. En nuestro país ni siquiera se llama lavado de dinero, es el nombre que coloquialmente le hemos dado. El delito que se conoce en nuestro país se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. Está contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, pero existe hace mucho tiempo. Más allá de eso, parece que tiene más auge, parece que el delito se ha impulsado por la promulgación en octubre de 2012 de esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero es una ley que tiene otro concepto y otro carácter y otros alcances distintos al delito en sí. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo vamos a comentar, es otra cosa. Ahora parece que todos estamos espantados con esa ley y pensamos que todos vamos a acabar lavando dinero, y no necesariamente. Eso sí, el delito existía hace mucho antes. Pero no tiene tanto auge como ahorita. Ahorita por la ley, digo, tanto que muchos que nos dedicamos a esto, pues incluso hemos investigado, nos hemos metido más a fondo. A nosotros nos tocó escribir un libro casi inmediatamente que se publicó la ley, donde investigamos exactamente, no en México, porque además es un concepto que traemos del derecho internacional comparado, pero sí nos tocó hacer comparación con otros países que ya tienen muchos años en el tema y que ya lo dominan, y que aquí se nos hizo tan fácil como tomarlo, y dijimos, bueno, ¿y esta disposición a quién se la vamos a asignar? Y decía la ley, pues tiene que ser a la Secretaría de Hacienda. Pero dijo la Secretaría de Hacienda, bueno, yo tengo muchas cosas que hacer, mejor se lo paso al SAT y que le sirva también para fiscalizar. Entonces, una ley que originalmente tenía una finalidad, está terminando por ser una disposición también recaudatoria, que también le genera información al SAT. Muchas casas de cambio por ese. Había muchas cosas ahí especiales en las casas de cambio, pero además no derivado de la ley, sino de uno de sus artículos, el 14, que habla que todas las operaciones que hace el sistema financiero son operaciones vulnerables. Y bueno, tiene otros alcances el concepto, ¿no? Pero bueno, vamos a estar platicando hoy de estos tres temas, sobre todo hacer precisiones técnicas, porque no nos tocó, bueno, por lo menos no se presentaron así, a lo mejor no lo quisieron hacer, pero no hay ningún abogado, ¿o sí? Bueno, salvo Viridiana, ¿no? Que es abogada, pero ¿hay algún otro abogado aparte de Viridiana? Todos son contadores. Estamos hablando de temas que tienen alcances penales, sí, y entonces pareciera que son de abogados meramente, ¿no? Y resulta que por la orientación que tiene el concepto, pues recae siempre en los contadores, y los contadores son los que terminan valorando los delitos fiscales y metiéndose en temas penales, y a veces nos extralimitamos un poco y hacemos recomendaciones que salen de nuestro ámbito de competencia, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que hoy ustedes tengan un conocimiento técnico y que ese conocimiento técnico les sirva para ser mejores asesores, que finalmente a veces nuestra asesoría tiene que establecer límites también, ¿no? No somos abogados, o los que no son abogados no lo serán, salvo que se decidan a estudiar la carrera, entonces hay que establecer límites, pero sí hay que tener un conocimiento amplio del tema. Estos son los temas que en general vamos a estar tocando. Vamos a comenzar en primera instancia con esta parte de la discrepancia fiscal. Una discrepancia fiscal que tenderá en el futuro a ponerse de moda, es un tema que tenemos hace ya muchos años en nuestra ley del impuesto de la renta, sin embargo, comienza a tener importancia, sobre todo por el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, que cada vez están más cerca de los contribuyentes. Entonces vamos a ubicar la discrepancia fiscal primero desde el punto de vista de lo que ustedes entienden y asesoran como discrepancia fiscal. ¿Qué será eso de discrepancia fiscal? ¿Qué eso es? ¿Cómo entienden a la discrepancia fiscal ustedes? Cuando hay más gastos que ingresos. Casi todos me dijeron que son contadores. Cuando yo tengo más gastos que ingresos, los contadores, ¿qué decimos que tenemos? Yo gasto más de lo que tengo de ingresos. ¿Qué tengo? Tengo pérdidas. Entonces, ¿una pérdida es igual a la discrepancia fiscal? Porque, ¿cómo te llamas? Lourdes, dice Lourdes, cuando tengo más gastos que ingresos tengo discrepancia fiscal. ¿Es así? Ok, además, sí. Bueno, yo pienso que una discrepancia fiscal es cuando, por ejemplo, en vez de salir el cheque al nombre de la empresa, sale a un particular. Eso puede ser una discrepancia. Bueno, entonces, ¿la discrepancia es de personas morales o de personas físicas? puede ser. Puede ser. Es que el tema aquí
Es que no hay posibilidades, ¿no? Aquí tienen que ser temas ciertos y concretos. En el caso de la discrepancia, así es. Siempre yo comienzo así el tema, discrepancia fiscal. ¿Ustedes qué entienden por discrepancia fiscal? Y siempre alguien me dice, cuando tienes más gastos que ingresos, yo siempre espero que me digan eso. Porque entonces ya sabemos, porque aparte nadie dice nada en contrario, que estamos asesorando de forma indebida a veces a nuestros clientes. Porque en estas fechas que acaban de pasar, declaración anual de personas físicas, llega el contador con su cliente y le dice el contador al cliente que aparte no vio durante mucho tiempo hasta abril, ¿no? Y a finales de abril, y a lo mejor ni lo vio, nada más le habló por teléfono y entonces le dice, oye, te tengo dos noticias, ¿no? Una mala y una buena. Dice, la buena es que no tendrías que pagar impuestos. Esa es la buena, que no tendrías que pagar impuestos. La mala es que yo te recomiendo que pagues. Dice, oye, pues ¿por qué me recomiendas que pagues si no salió ningún impuesto a pagar? Además me ha ido muy mal en el año, me sigue yendo mal y tú me dices que pague impuestos. Sí, pero es que si no pagas, ¿qué va a pensar el SAT? ¿Qué va a decir el SAT de que no pagues? Ya es el tercer año que no pagas. No, pues es que cada vez me va peor. O sea, las tarjetas las tengo hasta el tope, le debo a mi compadre, le debo a mi suegra, le debo a todo el mundo, ¿no? Imagínense deberle a la suegra. Que te ande cobrando, ¿no? Y ya nada más te presta, aunque no lo necesite, por andarte cobrando nada más ahí anda, ¿no? Entonces, pues sí es una carga importante, yo creo que eso es lo más delicado del tema. Y entonces dice, no tengo dinero, me ha ido muy mal, soy mal negociante, ya me di cuenta que no soy empresario, pero tampoco nadie me da trabajo. Y tú me dices que perdiendo tengo que pagar impuestos, pues sí, porque si no, el SAT va a pensar mal. Y, oye, no, y aparte nos lucimos técnicamente, porque estás en una discrepancia fiscal. Va a pensar el SAT que algo estás haciendo mal. Porque malentendemos el concepto y siempre no es señalar a todos pensamos, es cuando tengo más gastos que ingresos, entonces tengo discrepancia. El concepto es técnico y la ley no dice eso. El artículo, vamos a ubicar primero la discrepancia fiscal en la ley de impuesto de la renta. Ustedes saben cómo se divide la ley de renta. ¿Qué graba la ley de renta primero? La ley del impuesto de la renta. Graba ingresos. ¿Ok? Graba ingresos. Y luego esa ley del impuesto de la renta que graba ingresos, dice, no es cierto, no grabo ingresos, a veces grabo una cosa que se llama utilidad contable, utilidad fiscal, otra vez el resultado fiscal, la base es el resultado fiscal, pero en el caso de personas físicas puedo grabar distintos conceptos, ¿no? En el caso de salarios, pues una cosa que quién sabe cómo se llame, que son los ingresos totales, menos los exentos, menos deducciones personales, y en el caso de honorarios, pues tengo derecho a deducir algunos conceptos. Entonces, aunque la ley dice que los ingresos, pues la verdad es que no son los ingresos necesariamente, ¿no? Hay distintas bases y distintos conceptos. Sin embargo, bueno, la ley de renta dice el artículo primero, yo grabo ingresos. Esa ley del impuesto de la renta, ¿cómo se divide? ¿Cómo está dividida la ley del impuesto de la renta? Morales, físicas, extranjeras. Antes de los capítulos, está dividida en títulos, ¿no? Entonces tenemos el título primero que habla de disposiciones generales, tenemos el título segundo que habla ¿de qué habla? ¿De qué habla el título segundo? No, estamos hablando de títulos apenas. Personas morales. Título tercero, no contribuyentes. Título cuarto, estas son las personas físicas. Ahí es donde ubicamos esto. Entonces llegamos al título cuarto que inicia en el artículo 90. Entonces el artículo 90 es el primero que habla de personas físicas. Luego los títulos, ¿cómo se dividen? Algunos de ellos. Los títulos se dividen en capítulos, ¿no? Algunos capítulos se dividen en secciones, las secciones en artículos, los artículos en palabras, las palabras en letritas, y así, ¿no? Pero bueno, es el título cuarto, y en este caso, el capítulo primero que habla, el título cuarto habla de personas físicas, el capítulo primero ¿de qué habla? De sueldos y salarios, ¿no? Entonces el capítulo primero es de sueldos. Sin embargo, tenemos el artículo 90, 91, 92 y 93, que no hablan de sueldos. Estamos hablando aquí del título cuarto. Estos vienen sin capítulo, y aquí viene el capítulo primero que habla de sueldos y salarios, pero es el artículo 94. Aquí empiezan los sueldos y salarios, pero estos 4 artículos hablan de disposiciones generales a todas las personas físicas. ¿Sí, vamos bien? Bien, en esas disposiciones generales, el primer artículo, el 90,
nos dice cuáles son los ingresos que puede recibir, cuál es la forma en que puede recibir ingresos una persona física. Entonces el artículo 90 nos dice, oye, las personas físicas pueden recibir ingresos de 4 formas, de 5. En efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo. Y se puede recibir ingresos en dinero, le puedes dar una cosa. Se puede ser que a cambio de lo que él hizo, tú le des un servicio. Puede ser que él ya haya realizado una acción, tenga derecho a percibir un concepto, pero todavía no se lo pague, se llama ingreso en crédito. Y si hubiera una cosa distinta a eso, también sería un ingreso para la persona física. Oye, algo distinto a eso, pues, si se te ocurriera algo, pues también sería otro ingreso. Entonces, todo lo que perciba la persona física puede ser para ella un ingreso. Sin embargo, dice, la persona física no tendrá que acumular sus ingresos en servicio, salvo que la ley expresamente lo diga. La persona física, salvo que la ley expresamente lo diga, no acumulará sus ingresos en crédito. Y entonces aquí explicamos en esta parte ese concepto que luego manejamos así, que decimos, es que las personas físicas se manejan en base a flujo. La ley no dice que se manejen en base a flujo. Lo que dice es que la persona física no acumula sus ingresos en crédito, lo cual significa que para que la persona física tenga que acumular un ingreso, tendría que haberlo percibido efectivamente. ¿Sí nos queda claro esa parte? Pero los ingresos en efectivo y en bienes, salvo que la ley también expresamente diga que no, se tienen que acumular a los demás ingresos de las personas físicas. Eso es lo que dice en términos generales el artículo 90. ¿Sigamos bien hasta ahí? Artículo 91. El artículo 91 es el que precisamente nos ocupa de la discrepancia fiscal. Y entonces dice el artículo 91 que estará sujeto al procedimiento de discrepancia fiscal. Entonces ya lo primero que nos dijo es que la discrepancia fiscal es un procedimiento que lleva a cabo ¿quién? Las autoridades fiscales. Entonces estará sujeto al procedimiento de discrepancia fiscal la persona física. Entonces ya me dijo otra cosa, la discrepancia fiscal es para personas físicas. No hay discrepancia fiscal para otro, aunque discrepancia fiscal se oiga muy elegante, no la podemos usar para todo, nada más es para personas físicas. Entonces discrepancia fiscal es aquel procedimiento en el cual podrán llevar a cabo las autoridades fiscales para cuando detecten que en un ejercicio, que en un año de calendario, ¿cuándo comprende el año de calendario? De enero a diciembre. Entonces ya me dijo varias cosas, ya me dijo, la discrepancia fiscal, primero, es para personas físicas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, antes me había dicho que es un procedimiento. Y me dijo que es en un año de calendario. ¿Estamos de acuerdo? Y dijo persona física. Persona física que esté inscrita al RFC o que no esté inscrita al RFC. ¿Quién puede incurrir en discrepancia fiscal? ¿Los que estamos inscritos al RFC o los que no estamos inscritos? Cualquiera. Hace muchos años sí decía la ley, en el artículo equivalente en aquellos tiempos, ¿no? Pero decía la ley que en el procedimiento de discrepancia fiscal podrían incurrir las personas físicas contribuyentes. Entonces, ahora ya no me dice contribuyente, ahora es persona física. Oye, es que yo no estoy inscrito, yo estoy vacunado contra cualquier pecado fiscal, no, es que tú estés inscrito, no estés inscrito, existes, y cuando existes el fisco te tiene detectado, y hoy bajo los procedimientos que maneja, en todos los casos, ¿no? Es un procedimiento, es en un año de calendario, y el procedimiento de discrepancia fiscal se aplicará cuando en un año de calendario la persona física tenga, salvo prueba en contrario, perdón, no deducciones, ya también, es que hay quien dice que son deducciones, tenga más erogaciones que ingresos declarados. Entonces, cuando en un año de calendario las autoridades fiscales detecten que una persona física tiene más erogaciones que ingresos declarados, salvo prueba en contrario, presumirá la autoridad fiscal que existe una discrepancia fiscal. Es el concepto de discrepancia fiscal. No son ingresos y gastos, no son ingresos y deducciones. Son ingresos, pero que tienen apellidos declarados, es el ingreso declarado, versus las erogaciones, no los gastos. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Porque técnicamente además así lo tenemos que plantear. Técnicamente así lo tenemos que entender para que no le digamos al pobre señor que no tiene dinero
En abril vas a pagar aunque no tengas que pagar. Oye, ¿cómo voy a pagar si no te resulta pagar? Pues vamos a quitarle unos gastos, ¿no? Los escondemos como porque, oye, pero no tengo ni un peso, pues búscale, porque si no, ¿qué tal? ¿Qué prefieres, pagar o que venga el SAT? No, pues pago, ¿no? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Bueno, ¿y cuáles son los ingresos declarados de una persona física? ¿Cuáles son los ingresos declarados? ¿Mandé? Los de la declaración anual, ¿están de acuerdo? Esos son los ingresos declarados. O sea, no son como podríamos pensar, ni los que cobra, ni los que expide comprobante, ni los que quiere, ni los que están en la declaración anual. Esos son mis ingresos declarados. Pero, por ejemplo, yo soy una persona física de salarios. El año pasado gané 700,000 pesos, pero nada más trabajé con un patrón. ¿Presenté declaración anual o no? 700,000 pesos, salarios, un solo patrón. Yo gané 700,000 pesos, me paga 700,000 pesos, nada más estuve con un patrón. ¿Presenté declaración anual o no? ¿Tengo que presentar? ¿Por qué tengo que presentar? O sea, el límite son 400,000. ¿Dónde dice que son 400,000 pesos? ¿Mandé? En la ley está así. Porque hay clientes preguntones, ¿no? Yo soy de esos clientes preguntones. ¿Dónde la ley dice que tengo que si gano más de 400,000? En los del capítulo primero, no, porque los del título primero son disposiciones generales a toda la ley. El capítulo primero del título cuarto son salarios. En uno de esos, entonces, el artículo 97 dice que todos los trabajadores, que todos los patrones o todas las personas que tengan a su servicio, personas que le prestan servicios personales subordinados, tienen la obligación de presentar la declaración anual, dice de todos sus trabajadores. Sin embargo, en la última parte, en el último párrafo de ese artículo 97 dice, menos de estos. ¿De quiénes no tengo que presentar declaración anual? ¿De quiénes no hay que presentar declaración anual? De los que no trabajaron todo el año. Yo me fui el día de la Virgen de Guadalupe en la fiesta, después de esa fiesta, que hicieron tamales, atole, y después salió el tequila, el pulque, el mezcal. El trabajador se puso hasta las manitas, se lo llevaron cargando y de la pena nunca regresó. Pero estaba desde el 1 de enero. ¿A él le tengo que hacer cálculo del impuesto anual o no? Sí, pero no estuvo todo el año. Dice Jorge. ¿Con que esté hasta diciembre, con un día que esté de diciembre? Pero no recibió su aguinaldo, ¿no? Porque se fue entonces. Se lo transferimos. O sea, así se lo llevó. O sea, ¿entonces es todo el año o casi todo el año? Estuvo casi todo el año. Pero con que sea casi, entonces le hago el cálculo. Sí. No puedes hacer cálculo cuando son menos de 11 meses, 10 meses, porque no es el año completo. Pero mientras sea el año completo, aunque sea hasta diciembre, la primera quincena de diciembre está obligado. Ayúdame con el micrófono, ¿no? Porque luego tapamos a los otros. Por favor, perdón. Sí. A ver. Te decía, cumplió con todo el año. Cumplió con todo el año, le faltaron unos 10 de diciembre. Le faltaron unos días. Así, pero lo consideras como cálculo anual. Lo considero como, entonces sí le hago el cálculo anual. Sí. ¿Crees que no? Para mí sí. Para ti sí. Para mí sí. Para ti no. Anual. Y para los demás, quién sabe. Bueno, es un trabajador, entonces, pues nosotros empezamos a trabajar. ¿El 1 de enero pudimos haber empezado a trabajar? No. ¿Por qué no? Bueno, ¿El 1 de enero podríamos haber empezado a trabajar? No. sí. ¿Por qué no? Si de por sí los demás días no trabaja uno, el 1 de enero menos porque está en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 74. Entonces no trabajamos el 1 de enero, pero el día 2 hubo un trabajador que se presentó, lo contratamos y empezó a trabajar desde el día 2. Bueno, por lo menos empezó ahí, quién sabe si a trabajar. Y desde ahí se estuvo hasta el último día de diciembre. ¿Le hacemos cálculo del impuesto anual o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Si gana más de 400,000 pesos. ¿Y cuál sería el otro supuesto para que yo no le hiciera cálculo del impuesto anual? Pero yo no sé, ¿cómo sé que tiene otros ingresos?
que tuviera otro patrón. Yo como sé que tiene otro patrón, es como el de la película de Pedro Infante que dice, ya llegué vieja, ya me voy vieja, y tiene 7 trabajos, y yo como sé que tiene tantos, si él llega todos los días puntual a su trabajo. Me tiene que entregar una carta. En donde O sea, el trabajador tiene que saber de impuestos y tiene que entregarme una carta para que yo no le aplique 2 veces el subsidio del empleo. Pero él y si no me dice, pues él quiere recibir 2 subsidios, ¿no? El anual, pero es que, ¿quién le hace el anual? ¿Qué tal si todo el mundo le hace el anual? Pues, en esta materia, hoy, dicen que, bueno, pues que los contadores no sirven, que no funcionamos y que no sé cuántas cosas. Y tenemos que estar al día, ¿no? Precisamente para tener esa información bien puesta en nuestro acervo. Vamos a ir a la ley de renta, en primera instancia. Vamos a ver, vamos a bajar la ley para que ustedes la vean. Para que no me crean, sino que lo vean ustedes con sus propios. Ok. Entonces, ¿qué artículo dijimos donde estaba el cálculo del impuesto anual? No, el 94 es el primer artículo de la... El 97. Aquí hay que... Personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96. El 96 ustedes lo van a recordar porque trae ahí la famosa tablita del cálculo de impuestos, el que antes era el... ¿Cuál era antes? 113. El 110, no, bueno, eso del 113 era mucho antes, ¿no? Pero el anterior era el 110 y en algún momento fue el 113 y en algún momento fue el 86, el 141 era del anual, pero el de la mensual, hoy de la mensual es el 96, dice, las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del 96, el de la tablita, es decir, los que paguen salarios, calcularán el impuesto de cada persona que le hubiera prestado servicios personales subordinados. Entonces, ¿de qué trabajador calculamos según este primer párrafo? Aquí dice de todos. Pues ya saben que cuando la ley dice de todos, no es de todos, ¿no? Es una ley mentirosa. Y entonces, a ver, los supuestos que habíamos dicho. No será el cálculo del impuesto al que se refiere este artículo cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero. Entonces, el que contratamos el 2 de enero no está sujeto a cálculo, ¿ya ven? Y luego dice, o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre, y antes del 1 de diciembre es del 30 de noviembre para atrás, pero entonces si se fue el 12 de diciembre sí le hacemos cálculo del impuesto anual. Salvo, dice el inciso B, que hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000. Si tú ganaste 401,000, entonces ya no te hago cálculo del impuesto anual. Y dice, o que comuniquen por escrito al retenedor que van a presentar declaración anual. Si él me dice, hasta el 31 de diciembre aparte tiene para decirme, oye, yo presento mi declaración, entonces ya no le hago el cálculo del ajuste anual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y entonces dónde está eso? Que si tenía 2 patronos, que si tenía otra actividad, que si no sé qué. Ahora y siempre. Ahora y siempre se les tiene que... Pero eso yo no lo sé. Estoy de acuerdo que el artículo 99 que habla de las obligaciones de los patrones dice que cuando llega tu trabajador, ese es el artículo 99, y no sé, me imagino que esto lo hacen ustedes siempre, porque es una obligación legal. Dice, las personas que pagan salarios, dice el artículo 99, tendrán las siguientes obligaciones. Solicitar, en su caso, las constancias y los comprobantes que se refiere a la fracción anterior, las constancias de retenciones de patrones previos, que no sirve para nada porque no le voy a hacer el cálculo del impuesto anual. A las personas que contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar dentro del mes siguiente aquel en que se inicie la prestación del servicio, y cerciorarse de que están inscritos en el RFC. ¿Por qué si no los tenemos que inscribir? Porque si no, ni siquiera podemos hacer el CFDI, ¿están de acuerdo? Bajo la versión 1.2 del complemento. Luego dice, adicionalmente deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito, antes de que se efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados, en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador. Yo, patrón, le tengo que preguntar, me imagino que todos ustedes le preguntan a sus trabajadores, oye,
¿No recibe salario de otro patrón? Sí le preguntan. Sí lo hacen por escrito. Lo tienen ahí en el expediente del personal y todo lo demás para... O sea que podría ser que ustedes le estuvieran dando un subsidio al empleo del trabajador que no le corresponde. Por una mala práctica fiscal. Y saben ustedes que son responsables solidarios en términos del artículo 26 del Código de las retenciones que no efectúen, debiendo haberlo hecho. Pues eso tendría que pasar, ¿no? Y además, si el otro les aplica el subsidio al empleo a fin de que ya no se aplique nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero el trabajador también tiene obligaciones que a veces no cumple, que ahí es donde viene ustedes. En el artículo 98, precisamente, que están las obligaciones del trabajador, en particular en la tercera fracción, dice que los trabajadores tienen obligación de presentar declaración anual en los siguientes casos, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Es decir, cuando tenga ingresos del capítulo segundo, actividad empresarial o presta servicio profesional, o de los dos. Capítulo tercero, cuando tenga arrendamientos, adquisición de bienes, enajenación de bienes, obtención de premios, intereses, dividendos. Es decir, si yo tengo ingresos acumulables u otros ingresos, cuando tenga ingresos de cualquier otro tipo de persona física, tengo que decirle al patrón, oye patrón, no me hagas el cálculo, yo presento mi declaración anual. ¿Ok? Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual, es decir, yo no podría decirle al patrón, yo presento mi declaración anual y luego no presentarla. Cuando deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año que se trate, o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más patrones en forma simultánea. Cuando tengas ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, o cuando tus ingresos excedan de 400,000 pesos. Pero entonces la pregunta que yo les hacía respecto de la discrepancia fiscal es la siguiente. Oye, entonces, y ya con todo este contexto que dimos, entonces si yo obtuve ingresos de 700,000 pesos en este año, por salarios de un solo patrón, ¿tengo obligación o no de presentar declaración anual? Sí. Entonces ustedes no ven las noticias, no se meten a la página del SAT. Dijo el SAT, si tienes un solo patrón, este año, pues estamos hablando de este año, ¿no? Estamos hablando de este año, o sea, tengo o no tengo obligación. Es que hoy el SAT dijo, si quieres no presentes declaración anual, ¿por qué? ¿Qué tal si me pides devolución? ¿Qué tal si me pides devolución? Dice, 2 de cada 3 personas que presentaron declaración anual este año pidieron devolución. El promedio de devolución de las personas físicas este año fue de 8,000 pesos. Entonces, ¿qué dice el SAT? Mejor si quieres no la presentes. Capaz que me pides devolución. Entonces, así mejor lo dejamos, ¿no? Entonces, el tema es ese, ¿no? Pero la comparación son erogaciones contra ingresos declarados. Entonces, ingresos declarados, los que yo manifesté en mi declaración anual, eso ya quedamos. Pero si yo no presenté declaración anual, en estos supuestos, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son mis ingresos declarados? Si no presenté declaración anual. Pero serían los que aparecen en los CFDIs que el patrón me... Entonces, si yo no presenté declaración anual, mis ingresos declarados no son los que yo declaré, sino los que declaró en su caso mi patrón, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son o los que declaré o los que un tercero, en este caso el patrón, declaró. Esos son mis ingresos declarados. Dice, pero en un año de calendario esos ingresos declarados no podrían ser, salvo prueba en contrario, menores que mis erogaciones. Mis erogaciones no pueden ser mayores porque si no, salvo prueba en contrario, yo me ubico en la discrepancia fiscal. Y entonces volvemos al concepto, erogación no es igual a gasto. Entonces, ¿qué es? O es parte de la erogación, pero entonces, ¿qué son erogaciones? ¿Qué quiere decir erogaciones? ¿Cómo a qué le suena? Salidas. Erogaciones son salidas, pero entonces tú eres de esos contadores que había antes, que todavía les tocó el régimen simplificado, ¿no? Que decían entradas y salidas, pero eso es de los 80s. O sea, ya ahorita ya entradas y salidas, no importa lo que entre ni lo que salga. No son las salidas. Pero aquí el concepto y lo que yo recomendaría, bueno, de parte después de esto, pues se lo van a acabar aprendiendo, es que lo manejemos muy técnicamente, porque este concepto es muy técnico, e incluso pues, me ha tocado ver gente que se para enfrente y que dice, oye, es que igual gastos, bueno, es que enfrente no se vale, con el cliente tampoco se vale, ¿no? Erogaciones, dice la ley, son 3 cosas. Erogaciones son en primer término, efectivamente, los gastos. Oye, ¿y el SAT tiene detectados mis gastos? ¿Cómo tiene detectados mis gastos? ¿Cómo sabe qué gasté? A veces cuando pago con la tarjeta, pero la otra es que unos incluso yo se los declaré, ¿no? Ahí está mi declaración anual, ahí vienen los gastos de la persona física. Pero además, en términos de la ley contra el lavado de dinero, el que recibe mi dinero a veces reporta el gasto. Ahí vienen mis deducciones personales y a veces incluso
Pues me recomendó mi contador, que somos nosotros, y le dije al cliente, de todo lo que compres pide factura, de todo lo que compres pide comprobante, de todo lo que vayas pide comprobante. ¿Y a quién le llegan esos comprobantes?